Good morning, Fusion Church. I'm your pastor Paulo. Is one the pastor of the Fusion Church. Is my pleasure to say something this morning. Everybody here in Fusion knows I'm still praying for everybody. In website, the church has a number for any situation. I'm available to help, spiritual help, and any other help you needed. In the website has email address and has different phone number for any other situation. Fusion is here, available for you, for your family in this situation, okay? You know somebody needs help or different help, the church is available for serve to the community, okay? Thank you for your time. God bless you, your life, your family this Sunday. And I hope so you have a wonderful week. And my prayer is for the next week is a blessing week for you, blessing week for your family. Today, I'm start to pray a little message about Nehemiah 2. Is I listen with us the Pastor Chip pray for about Nehemiah 2 last Sunday, and that I feel talk about Nehemiah 2. I have a little word in my heart. I pray to Nehemiah chapter 8 and verse 9 through 12 in Nehemiah, but I'm preaching in Spanish. Es un placer en esta mañana poder saludar a los hermanos, hablarles la palabra de Dios en español. Es un idioma maravilloso que me encanta, y hablar la palabra de Dios es siempre una alegría, es un placer poder compartir la palabra de Dios, compartir algo del corazón de Dios a nuestros corazones. Es siempre un privilegio poder hablar la palabra de Dios. Y aprovechando para decirlo que Fusion está cerrada, pero en nuestro website estamos disponibles. Allí hay teléfonos para llamar en cualquier situación que tú puedas encontrarte, o si usted sabe de alguien que está en alguna situación, ahí hay números de teléfono para que tú puedas llamar, y nosotros vamos a estar ayudando en la medida de lo posible. Estamos todavía trabajando por la comunidad y colaborando con la comunidad y haciendo algo en favor de la gente. Y queremos dar las gracias por tu tiempo en escuchar este programa. Aprovecho para que usted lo envíe un mensaje a la gente que tú conoces, que habla español, que necesita escuchar una palabra de Dios en esta mañana. Envíe un mensaje y dice: oiga, escucha una palabra de Dios aquí en Fusion, y nosotros estaremos haciendo una oración al final en favor de todas las personas. Si usted conoce a alguien, conoce un familiar, un amigo, alguien de tu trabajo que se encuentra ahora mismo en la casa y que no esté manejando, que esté en un lugar parado y tiene la posibilidad de escuchar este mensaje, avísalo, llámalo, envía un mensaje y dice: oiga, escucha esta palabra, hay una palabra de Dios para usted en esta mañana. Muchísimas gracias por tu atención. Mi mensaje hoy es sobre Nehemías. Estamos escuchando al pastor hablar sobre Nehemías hace 2 domingos atrás. Yo también quiero hablar sobre Nehemías. Yo tengo una palabra en mi corazón sobre Nehemías y quiero compartir con ustedes en el capítulo 8 y el versículo de número 9 hasta el versículo de número 12. Nehemías, capítulo 8, versículo 9 hasta el 12. Quiero sacar de aquí una palabra de Dios para compartir con ustedes con un tema interesante. La alegría del Señor es nuestra fuerza, ¿no? La alegría del Señor es nuestra fuerza. Aquí en este texto que vamos a leer juntos, Nehemías 8, del versículo 9 hasta el 12, está este versículo también. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Y entonces, de ahí quiero sacar el mensaje para esta mañana, de este texto. Vamos al texto. Nehemías 8, versículo 9 hasta 12, dice así: y Nehemías, el gobernador,
Y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Muy bien. Les quiero hablar esta mañana sobre un tema muy interesante. Ya estamos escuchando sobre Neemías hace algunos domingos atrás. Hay mucho que hablar de este libro. Es un libro maravilloso de Neemías. Hay aquí extraordinarias enseñanzas para nosotros. Hay aquí maravillosos ejemplos que nosotros podemos poner en prácticas ahora mismo en nuestra vida. En este momento que estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo ahí aislamiento, estamos viviendo uma distância social que estamos manteniendo agora, não? Um distanciamento social. Há situações que traem a muita gente tristeza, angústia, questionamento, que vai ser, que vai passar, como serão as coisas. E todo esse tempo estamos vivendo. E o interessante é que o livro de Neemías, ele pode trazer a nós los pilares, la base, la fundación para que nosotros vengamos a atravesar este momento, pero con alegría, con gozo en el alma. Es posible, porque la palabra de Dios nos enseña en esto. El libro de Neemías nos da esas enseñanzas, con toda la dificultad que han vivido este pueblo de Israel, el cautiverio, y lo habían tumbado la ciudad, habían tumbado los muros, habían echado fuego a las puertas de la ciudad de Jerusalén. El templo también se habían destrozado. Había toda una situación caótica aquí en este episodio en que Neemías llega para restaurar, para reedificar la ciudad de Jerusalén. Pero es posible mirar en esta gente aqui que eles han encontrado gozo, eles han encontrado alegria, han encontrado eles satisfação, han encontrado eles placer em lo que estavam haciendo, em lo que eles juntos iban a hacer e lo que se iba a transformar la ciudad e o pueblo de Israel depois de essa experiência que han vivido todos juntos aqui em los dias de Neemías. O versículo que saqué por base é este versículo de número aqui 10, de onde está escrito, ¿no? La alegría de Jehová es nuestra fuerza. Entonces, partindo de este punto, la alegría del Señor es nuestra fuerza, es que tengo yo que pensar como foi que eles chegaram a este ponto, a este momento do versículo 8, onde eles estão mirando e reconhecendo que a alegria do Senhor é a força de eles. E eles não estão mirando a seus recursos, não estão mirando a las possibilidades, não estão mirando a los resultados de seus esforços, não estão mirando eles apenas para suas habilidades, não estão mirando eles para o passado, a história de Israel, os cuidados de Deus en el passado, não estão mirando solamente esto, eles estão agora dizendo com uma conclusão segura e firme que a alegria do Senhor é nossa força.
Y este es algo interesante que si usted puede descubrir este secreto, si nosotros podemos hoy, en medio a esta situación desesperadora, que no hay precedente de cuándo se va a terminar eso, lo que estamos viviendo, pero si en medio a esto nosotros conseguimos experimentar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, las cosas serán diferentes. Nosotros vamos a mirar las cosas de una manera diferente. Usted va a hacer frente a esto de una manera diferente. No será con tu fuerza, no será con tu inteligencia, no será con tus habilidades personales, no será con nada que sea tuyo, sino que con la fuerza del Señor, con la alegría del Señor, que es nuestra fuerza que nos fortalece. Bueno, para llegar a este punto, yo veo que ellos vivieron aquí algo que yo podría llamar de efecto dominó. Efecto dominó. Todos nosotros conocemos lo que es el efecto dominó. Y sabemos lo que es esto, ¿no? Principalmente, nosotros los latinos conocemos este juego, dominó, y nosotros ya hemos visto, ¿no? Y cuando la gente pone las piezas del dominó una cerca de la otra y lo tumba una y se va tumbando todas las demás, se va tumbando así, y es algo interesante como que, bien como que a la medida se queda una distante de la otra y apenas lo choca la otra pieza y esta se cae y lo choca la otra y sucesivamente todas se van teniendo el mismo movimiento hacia una única dirección. Y entonces este efecto dominó es lo que yo veo aquí en este pasaje, en este libro de Nehemías. ¿Por qué que yo digo esto? Porque si nosotros lo miramos, la edificación del muro o de los muros de Jerusalén es donde empieza todo. Porque cuando pensamos lo que es el muro, ¿qué significa los muros? ¿Qué significaba para ellos los muros? Era porque los muros protegían la ciudad. Los muros estaban para guardar la ciudad. Los muros estaban para traer al pueblo seguridad, estaba para dar al pueblo la protección que ellos necesitaban, ¿ok? Y dentro de los muros de Jerusalén, ahí se estaba guardado los valores morales del pueblo de Dios. Ahí estaban guardados la cultura judía. Ahí estaba guardado lo que era el culto al Dios vivo, al único Dios, a Jehová. Ahí estaban los elementos del servicio a Dios, del culto a Dios. Ahí estaba también guardado todo lo que era la cultura, las historias. Ahí estaba guardado todo lo que era los valores y la importancia de todo que se relacionaba al pueblo de Dios y al momento que estaban viviendo. Dentro de la ciudad se lo guardaba todo. Entonces, tener los muros caídos era como que si cualquier persona podría pisotear sobre su cultura, cualquier persona podría burlarse de su Dios, cualquier persona podría llegar y violar sus derechos, podrían llegar cualquier persona ahí y deshacerse de lo que eran los valores, los principios que el pueblo de Dios tenía. Entonces, reedificar los muros era algo de un gran significado para ellos. Era de protegerse como pueblo de Dios, de guardar sus leyes, de proteger todos aquellos que ellos creían y por años han estado predicando y viviendo y siendo el ejemplo a la gente en todo alrededor de Jerusalén, que ellos eran el pueblo de Dios. Reedificar los muros era algo que significaba muchísimo para ellos. Y cuando lo miramos esto aquí, após ellos, por el liderazgo de Nehemías, reedificar los muros, inmediatamente una cantidad de cosas empiezan a entrar en un efecto dominó, como les había dicho, y empiezan a ocurrir una serie de cosas que empiezan a ser reedificadas. Una gran cantidad de cosas espirituales de gran importancia para la vida del pueblo de Dios empieza también a ser restaurado inmediatamente, como un efecto dominó.
edificaram os muros e sucessivamente começaram a reedificar outras áreas da vida de eles. Começaram a restaurar outras áreas de suma importância da vida do povo de Deus. E é aqui que eu vejo que sucessivamente foram passando coisas, e cada vez sendo restaurada, reedificada, e o povo cada vez mais tomando outra vez a identidade como povo de Deus, assumindo outra vez a posição como o povo de Deus, outra vez poniendo-se parado delante da circunstância e dizendo: somos o povo de Deus, Deus está conosco, o Senhor é nosso ayudador, o Senhor é nosso socorro, nosso cuidador, é nosso amparo, é a roca donde estão nossos pés firmados. Cada situação les foi dando a eles esta segurança outra vez, les foi trayendo a eles esta confiança, esta certeza. E é aqui que eu afirmo e em dizer-se-los que o efeito dominó que começou a ocorrer depois que os muros foram levantados foi que leva Israel a viver a experiência mais poderosa e mais marcante que nos dá o exemplo para hoje. Qual é? Esta, que chegaram aqui e disseram assim: mira, a alegria do Senhor é nossa força. É esto nosso secreto. A alegria do Senhor é nossa força. Então, quando eu miro aqui, há por lo menos 4 coisas que quero ressaltar que foi ocorrendo o efeito dominó e chegaram a este ponto aqui de entender que a alegria do Senhor é nossa força. O primeiro que veio aqui é que todo o povo, no capítulo 8 mesmo, onde estamos, pero no versículo 1, você vai ver que todo o povo se acerca a Esdra e pede para Esdra: leia para nós a palavra de Deus. Leia para nós a palavra de Deus. Necesitamos escuchar a leitura de la palavra de Deus. Temos hambre de escuchar a palavra de Deus. Isto está no versículo 1 do capítulo 8. Você vai ver que todo o povo como solo homem, todos juntos, mesmo propósito, uma mesma necessidade, uma mesma convicção, uma mesma certeza de lo que eles necessitavam agora, a terminar de levantar os muros, era buscar outra vez a instrução da palavra de Deus, era recorrer a las enseñanzas e a los princípios da palavra de Deus. E o texto diz no versículo 1 do capítulo 8 que dijeron eles a Esdra: léanos a palavra de Deus. Meu amigo, quando eu penso nisto, del efeito dominó que ocorre neste pueblo, depois que edificaram o muro, lo que vai passando aí, se les vai cada vez mais haciendo acercar-se a Deus, les vai haciendo com que cada vez mais eles vão buscando algo mais de Deus para cada dia, algo novo de Deus para cada dia. Sabe o que passa com nós outros muitas vezes? Nós nos descuidamos por algumas circunstâncias da vida. Los muros de nuestra vida, los que nos dan la segurança espiritual, los que nos dan la garantía del cuidado de Dios espiritual a nosotros, às vezes descuidamos. E por aí começa a entrar algum pensamento que não vino de Deus. Começa a vir algumas emoções que não estão filtradas ou embasadas em las escrituras sagradas. E quando nós vamos nos dar conta, estamos em uma situação caótica espiritualmente hablando. Estamos em uma situação difícil espiritualmente hablando. Pero lo interessante que este pueblo nos dá um exemplo que quando lograram edificar os muros, imediatamente sentiram necessidade de edificar outra área da vida deles. Era o conhecimento das Escrituras, era aprofundar sua vida em las Escrituras, era buscar mais conhecimento de Deus em las Escrituras. Mira o que diz aí no versículo de número 9. Eu vejo por 3 coisas. Neste capítulo 8, 3 coisas muito importantes aqui como efeito dominó. O primeiro de eles foi a comunicação de eles com seus líderes espirituais estava aberto. Chamaram a Esdra e dijo: leia para nós. E a Bíblia nos vai dizer no capítulo 8 que Esdra se puso em um púlpito de madeira.
se puso ahí en un púlpito de madera y empezó a leer desde la mañana hasta las 12 del día la palabra de Dios para el pueblo. Entonces, lo primero que fue ahí edificado es la comunicación entre ellos y los líderes espirituales, la comunicación de ellos con Dios, porque recorrieron a la palabra de Dios. La segunda cosa que está aún también en el capítulo 8 que ellos pasaron a vivir es que en los versículos de número 7, versículo de número 8, dice que los escribas comenzaron a enseñar las escrituras para ellos, empezaron a explicar las escrituras para el pueblo, porque no es solamente leerlo, es necesario aprender de ellos. Por eso Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todas las cosas que os tengo dicho. Y é aqui que estou com vosotros todos os dias hasta a consumação do ciclo. Isso está em Mateus 28. Porque temos que ir e ensinar às pessoas. E eles agora, a segunda coisa que foram ensinados. Para ensinar a uma pessoa é interessante porque em los dias que estamos vivendo antes da pandemia, a gente não tem tempo para aprender. Os pastores estão disponíveis. Los líderes están con sus vidas puestas para el servicio del pueblo. Pero lo que pasa, mucha gente no saca el tiempo para aprender. Mucha gente no separa un tiempo para conocer las escrituras. Y por vezes passa ano e entra ano e sai ano e a pessoa sigue com a mesma vida espiritual medíocre, com a vida espiritual de la mesma maneira e não há uma experiência mais profunda com Deus, com as escrituras, não há crescimento em sua vida espiritual porque não se saca o tempo para aprender as escrituras, não se saca o tempo para que alguém lo ensine as escrituras, lo venga a sacar las dudas, lo venga a esclarecer lo que no entiende. Y ahora aquí, lo que pasa que después de reedificar el muro, la cosa que ocurrió como efecto dominó fue que querían escuchar y aprender la palabra de Dios. Nosotros estamos en ese tiempo de pandemia restaurando los muros en nuestras casas. Estamos leyendo más la Biblia, estamos teniendo más tiempo con Dios, estamos pensando más en Dios, porque ahora ya no hay que ir a trabajar como era antes. Ahora ya no hay las ocupaciones que teníamos antes. Ahora ya no tenemos lo que nos quitaba el tiempo como teníamos antes. Ahora tenemos más tiempo. E agora estamos então reflexionando um pouco mais, estamos pensando mais, estamos analisando mais as coisas que estão passando, e com isto estamos reedificando nuestra vida con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra dedicación a la vida espiritual, a las prioridades. Fue Cristo que dijo para nosotros: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vos serán añadidas o vendrán por añadidura. Entonces, ahora sí estamos haciendo esto, estamos edificando un nuevo comienzo con Dios, con las cosas espirituales por delante, por prioridade em nossa vida. E a segunda coisa neste efeito dominó foi a paixão por la palavra, por conhecer la palavra, por aprender la palavra, por entender as escrituras. E é isso que devemos fazer. Isso devemos fazer. A terceira coisa que veio aqui foi que depois de la comunicação aberta, a leitura de las escrituras, a explicação de las escrituras por los escribas, en el versículo 8, vinieron entonces la celebración. Entonces, versículo 9. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdra, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ok, esto foi. E aí então viene o versículo de número 10, dice: gozaos, desfrutar, repartir entre los demás porciones e não os entristezcáis, porque el gozo de Jehová é vuestra fuerza. Interessantíssimo. E outra coisa que ocorre aqui como el efecto dominó é a restauração
de las fiestas y de la fiesta de los tabernáculos. Porque quando miramos esta história, esta fiesta era de suma importância para a cultura judía e lo es hasta hoy. Lo es hasta hoy. Los judíos americanos aún hoy celebran esta fiesta. Los judíos americanos aún celebran esta fiesta hoy. Y en Israel de la misma manera. Y es una fiesta de suma importancia para los judíos. Y eso también se había terminado. Esta fiesta ya hacía muchísimos años que no celebraban. Desde los días de Josué, quando haviam legado a Canaã, e assim que ha muerto Josué, que a geração que chegou a Canaã, a la tierra prometida, desde então já não se celebrava mais as fiestas de los tabernáculos. E então, a terceira coisa que neste efeito dominó, eles começam a restaurar, a reedificar, era as fiestas tradicionais, que tinha seu transfundo espiritual de los cuidados de Dios sobre el pueblo de Israel y cómo tenían que celebrar en gratitud a Dios por su cuidado, por su bendición, y era una fiesta que paraba toda la nación y la gente iba a vivir en carpas por 7 días, y ahí lo único que hacían era comer, gozar, repartir porciones y desfrutar la comunión unos con los otros del pueblo y alabar y bendecir el nombre del Señor por días y días y días, como 7 días lo hacían esto para Dios. Entonces es algo que se había perdido, pero ahora los muros están edificados. Eles poderiam agora outra vez restaurar também suas atividades religiosas, su culto a Deus, su celebración mayor como nación en adoración a Dios y en gratitud a Dios por todo lo que Dios estaba haciendo por ellos como pueblo de Dios. Entonces, a partir del versículo de número 13, del mismo capítulo 8 donde estamos, restaura-se la fiesta de los tabernáculos. Interesante. En la restauración de la fiesta de los tabernáculos hay algo muy interesante en el versículo 17. Usted puede leer todo el capítulo después, te lo recomiendo. Pero el versículo 17 dice así: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en el tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habrían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Aquí está el otro punto. Si te das cuenta, el versículo que había leído al principio decía: la alegría del Señor es nuestra fuerza. Y fueron entonces el efecto dominó de las cosas que fueron ocurriendo después de edificar el muro. Escucharon la palabra, pasaron a apreciar la enseñanza de la palabra de Dios, pasaron a celebrar todos juntos, y ahora viene aquí la fiesta de los tabernáculos. Y los versículos 17 dice que después de todo eso había gran alegría en el pueblo. Cuando nosotros entendemos que este efecto dominó que ocurre en el mundo físico, ¿no?, de los dominós, pero que ele também tem verdades espirituales e é uma realidade no mundo espiritual, então nós passamos a entender de antemano lo que é que vai passar, lo que é que vai ocorrer de la parte de Deus para minha vida, para minha família. Tu puedes, aún ahora, en la mañana, escuchando esta palavra, se tu espírito se conecta com Deus, e em tu espírito tu empieza a restaurar tu relação com Deus, empieza a restaurar tu amor por las escrituras, empieza a reedificar tu relacionamento com as escrituras, e empieza outra vez a reconstruir novamente tu amor, tu dedicação a las coisas espirituales. Tu puedes, como um efeito dominó em tu espírito, antever lo que vai passar esta semana. Por exemplo, as coisas estão caóticas para ocorrer nesta semana, pero em tu espírito há uma segurança de que Deus te vai cuidar aí. Há uma certeza de que Deus irá delante de você e te vai abrir puertas donde não havia puertas. Então, em tu espírito, tu já pode fazer uma leitura do efeito dominó espiritual de lo que você ha servido a Deus no domingo, de lo que você ha cultuado a Deus no domingo. Isso te vai trazer uma segurança de lo que vai passar
pasar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes siguiente, es que la bendición de Dios se va a ir delante de usted. El favor de Dios se va a ir delante de usted, porque ha ocurrido un efecto dominó en tu vida espiritual. En el domingo comienza, ahora lo comienza. Tú puedes ahí mismo donde tú estás ahora mismo, cerrar tus ojos y decir: Dios, yo quiero algo. Dios, yo tengo hambre de tu palabra, tengo sed de tu justicia. Yo quiero más de ti, Señor, ahora, porque no tenemos otra escoja. No hay más cosas, no hay como correr por dinero, no hay como buscar un full time, ni overtime, no hay más nada de eso ahora. Tú lo único que tienes es buscar a Dios. Lo único que nos resta ahora es reconciliarnos con Dios ahora mismo. Lo único que tenemos es rendirnos delante de Él y reconocer que lo único que nos queda a nosotros es el favor de Dios sobre nosotros, y que tenemos que restaurar nuestra vida con Él, que tenemos que restaurar y reedificar nuestra relación con Dios, y esta es la prioridad de nuestra vida. Entonces vendrá sobre tu vida un efecto dominó, que tú vas a tener fe para los días venideros, vas a tener seguranza para los días venideros, vas a tener convicción para los días venideros. Aunque la noticia diga esto va a pasar, y usted diga: si Dios está en el control, pero los números siguen subiendo, y usted dice: Dios es el dueño de mi vida. Y ahí la noticia te va a decir así: los días venideros serán peores ahora, los números se van aumentando y multiplicando, pero en tu corazón tú dices así: Dios está en el control de mi vida, Dios es mi ayudador, Dios es el guarda de mi familia, y tienes esta seguranza dentro de usted. Un efecto dominó espiritual, un efecto dominó espiritual. Es eso que ocurre cuando Nehemías reedifica el muro. Una serie de cosas espirituales empieza a ocurrir en la nación. Y ahora culmina aquí en este versículo 17, que todo el pueblo estaba contento, celebrando y alegre y contento. Esta alegría es una alegría que puede invadir tu hogar hoy en esta mañana. Este gozo puede llegar hasta tu hogar en esta mañana. La única cosa que tú puedes hacer para que eso sea una realidad en tu vida es cerrar tus ojos en un momento y poner la mano en tu pecho y decir: Dios, necesito esto. Necesito esta alegría. Porque las cosas de ahí afuera, lo que pasa allá afuera hoy, ya no causan más a la gente alegría. No, ya no hay más. Ya no hay más tristes, alegre, porque todo es tristeza lo que está pasando allá afuera. Ya no hay más una película que te saque una risa desde adentro. Ya no hay. ¿Por qué? Porque tú sabes que al terminar esta película vendrá el noticiero. Y en el noticiero vendrá la noticia mala. Entonces la única cosa que tenemos es la alegría que viene del Señor. Y esta tú solo lo puedes adquirir por medio del Espíritu Santo. Quiero caminar para concluir este texto aquí. La alegría del Señor es nuestra fuerza. En el libro de Nehemías, el efecto dominó. Después de edificar los muros, lo que es que pasó. La última cosa, cuando usted mira ahí en el capítulo 9, ahora, ¿no? Porque estoy avanzando rápidamente. En el capítulo 9 hay tres cosas que ocurren, y aquí quiero concluir el mensaje. La primera cosa que ocurre en el capítulo 9, tú vas a encontrar eso, si usted va a leer, va a encontrar, es el arrepentimiento. Después de eso, el pueblo empieza a arrepentirse, cada uno, todos empiezan a arrepentirse de todo lo que habían pasado antes. Para vivir un nuevo comienzo, tú tienes que vivir esa experiencia del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es remordimiento, es diferente. Remordimiento es una cosa, arrepentimiento es otra cosa. Remordimiento es cuando tú te quedas como un sentimiento de culpa y esto no sale. Esto es noche y día el mismo sentimiento de culpa. Y como una revuelta contra ti mismo. Y no hay cambio. Ahora, arrepentimiento es diferente. Arrepentimiento es como tú estuvieras yendo a esta dirección y de un momento a otro dice: no, eso no está bien. Entonces, da una vuelta hacia otro lado y cambia de dirección totalmente. Eso es arrepentimiento. Y dice el texto en el capítulo 9 que uno de los efectos dominó después de edificar el muro fue que toda la gente se arrepintió de todo lo que había pasado antes. Tú puedes hacer esto ahora también. Yo no sé cómo has vivido usted antes de la pandemia,
¿Cómo estaba tu vida? No sé, pero ahora tú puedes. El Espíritu Santo te escucha. El Espíritu Santo te escucha y Él está donde tú estás ahora mismo. Y si hay algo que en algún momento has pesado en tu corazón y has estado ahí en tu alma y como que quisiera olvidar, pero tampoco lo podía olvidárselo, ahora tú puedes confesarlo. Y esto fue lo que hicieron ellos y fue maravilloso. La alegría, el gozo que pasó a vivir este pueblo y la restauración plena que empezaron a vivir fue algo extraordinario y está aquí para ejemplo para todos nosotros. La segunda cosa que ocurrió en el capítulo 9, aún en el efecto dominó, fue que hubo confesión. Empezaron a hacer confesión de lo que había pasado, de lo que necesitaba, del frustrado que estaban, del amedrentado que han estado, del desesperado que han vivido por un tiempo y han hecho cosas desesperadas sin confiar y esperar el cuidado y la bendición de Dios, sino que salieron corriendo muchas veces para tentar socorrer su propia situación por sus propios brazos mismo, hacer su socorro. Se arrependieron, hubo confesión y reconocimiento que era de Dios, que venía su cuidado. Y la última cosa, versículo de número 38 do capítulo 9, e aqui eu termino, dice que eles hicieron concierto com Deus. Hicieron um concierto com Deus. Então, quando lo miramos desde esta perspectiva, efecto dominó, desde a edificação de los muros, todo lo que va pasando é algo maravilhoso. Isso me hace ver de que tu vida não será a mesma depois de estes dias, porque tu vas a ter mais desejo maior de congregar, vas a ter desejo maior de venir ao culto e aproveitar cada momento, cada minuto aqui neste lugar, porque esta situação te hizo pensar. Então, o efeito dominó vai entrar a tu vida. No sentido de que uma decisão ou outra decisão que tomas te vai levar a algo maior de Deus, te vai levar mais allá de lo que tu mesmo pode imaginar acerca de tu vida com Deus. Deus tem algo grande e maravilhoso para tu vida. Deus tem algo bueno e algo extraordinário para dar-te. O favor de Deus é sobre tu vida neste dia. En esta hora hay gente que llora, en esta hora hay gente que ya no hay más esperanza, pero tú estás escuchando la palabra de Dios. Te quero invitar nesta hora a cerrar tus ojos e juntos hacemos uma oração. Lo último que este pueblo hizo foi concierto com Deus. Tu compromisso não é comigo, aunque eu aprecio muito que me estás escuchando e lo agradezco tu paciencia, tu tiempo, pero tu compromisso não é escuchar-me, tu compromisso é com Deus. Tienes que fazer concierto com Deus. Ele é o Senhor de tu vida. Ele é o que te dá a saúde. Ele é o que te garantiza o dia de manhã. Eu não te posso garantizar. Eu não posso ter esta segurança sobre minha própria vida. Que vai ser de mim amanhã? Pero o Senhor sí tiene e ha desenhado um plano para mim e para você para amanhã. Então necessitamos concierto com Ele agora. Quero orar por você e bendecir tu vida, bendecir tu família. Há efeito dominó ocorrendo. Toda a decisão que tu tomas para Deus, Deus vai tomar em conta algo para você. A Bíblia diz assim: acercaos ao Senhor e Ele se acercará de vosotros. Há efeito dominó no mundo espiritual. Deus te levará a coisas maiores e melhores. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo quiero orar y bendecir mi audiencia. Quiero orar y bendecir los miembros de la Iglesia Fusion, en especial los que hablan español. Padre, bendígalos en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, tú dijiste en tu palabra, Señor, que si nosotros nos acercamos a ti, Señor, aleluya, tú nos tomarás en cuenta, Padre. Aleluya. Y nos bendecirá con toda la suerte de bendiciones, Padre. En el nombre de Jesucristo, yo quiero levantar mis manos para bendecir hogares ahora. Quiero levantar mis manos, Señor, y bendecir familias ahora. Padre, el texto que hemos leído dice que la alegría del Señor es nuestra fuerza. Hay gente, Señor, que ya no tiene fuerza. Padre, hay familias que ya no hay fuerza. Hay padres de familias que están sin fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, trae consuelo. Trae ahora fortaleza. Padre,
Padre, que em la alegria que viene de ti, Senhor, aleluia, venga, Senhor, sobre eles, traindo uma renovação em seu espírito, traindo, Senhor, em eles uma confiança nova e especial e poderosa. Padre, em nome de Jesus, quero bendecir minha audiência, Senhor, quero bendecir esta igreja. Padre, em nome de Jesus, bendiga, Senhor, as igrejas, os ministérios, os pastores, os líderes, os voluntários. Padre, los bendigo em tu nome, que seja, Senhor, tu força, Senhor, que levante-os, que seja tu força que leva o Senhor a viver cada dia, Senhor, apesar de todo o que está passando, pero tu alegria seja nossa força. Les bendigo em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Les encomiendo em tus manos, guarda-os e livra-os de todo el mal, em nome de Jesus. Amém e amém.